para restaurar a Jerusalén, que fue en el año 457 a.C., es el que marca el inicio de este periodo de 2300 años. Pues nosotros tenemos que restarle los 2300 años a ese periodo de inicio de 457 a.C. Y nosotros restamos porque pasamos de antes de Cristo a después de Cristo, y por eso tenemos que restar y no podemos sumar. Y esa resta nos da el año 1843. Pero como pasamos por el año 0, ese año también cuenta. Tenemos que sumarlo aparte, y eso nos lleva al año 1844. Es decir, hermanos, que a partir de ese año el santuario empieza a ser purificado, pues ahí lo estamos leyendo, ¿verdad, hermanos? Ahora la pregunta es, ¿cuál santuario? Pues obvio que no puede ser el santuario judío, porque ya lo derribaron en el año 70 después de Cristo. Entonces, pues no puede ser ese, mucho menos van a ser las iglesias católica y evangélica. Sabemos que se refiere al santuario celestial, pero no solamente al santuario celestial, sino también a ese santuario que está en cada ser humano, en el cuerpo y la mente del ser humano, que también son el templo de Dios. Entonces son esos dos santuarios los que tienen que ser purificados, ¿verdad, hermanos? Y esto le da un cumplimiento total a esta fiesta del día de la expiación, cuando precisamente se da esa labor de purificación del santuario. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en el santuario celestial hay un sumo sacerdote que está de continuo expiando tus pecados, pero llega un día en el que ese sumo sacerdote hace una expiación final. Y de acuerdo a la ley judía, pues esto se hacía cada año. Pero ahora, en el fin de los tiempos, esto empieza a ocurrir a partir del año 1844. A partir de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Entonces, quiere decir que tenemos que empezar a purificarnos lo más pronto posible, porque desde ese año 1844 se viene purificando el santuario. Por supuesto que si llegamos a un punto en el que de plano no queremos purificarnos, pues entonces nuestro santuario va a quedar por fuera de esa labor de expiación. Es un asunto bastante serio y es curioso, hermanos, porque esto se pone muy interesante cuando nosotros examinamos esa palabra purificación. Se pone muy interesante, hermanos, porque la ley del Levítico, la ley sanitaria, nos recuerda a esos animales puros e inmundos, y que tenemos que hacer distinción y separación entre lo santo y lo inmundo. Pero ¿qué pasa? Pues esa distinción, que no solo tiene que ver con lo físico, que también lo incluye, por supuesto, pero como ya vimos, también en el mundo espiritual hay un ser inmundo, que es la serpiente tortuosa, que aunque no nos las podemos comer, pues sigue estando dentro de nosotros, porque es esa carne pecadora que nos incita a pecar. Entonces la purificación es tanto física como espiritual. Y en las dos aplica la ley del Levítico. Lo vemos, hermanos, como está escrito. Porque Dios ha dicho, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Jesús? Pues claro que es así. Entonces es bastante interesante que nosotros vimos lo que ha ocurrido en el 2020, ¿verdad, hermanos? Un intento por hacernos inmundos y de impedir que podamos ser purificados, inclusive a través de convertir el ADN en algo inmundo para siempre. Ahora, todavía es más interesante cuando nosotros estamos diciendo que apenas faltan 6 años para la segunda venida de Jesús, cuya fecha nosotros hemos calculado que debe ser antes del 2031. Y aquellos que en el 2017 nos decían que nosotros éramos alguna suerte de fanáticos religiosos o falsos profetas,
por haber dicho que Jesús viene antes del 2031. Esos pastores hoy tienen el 666. A ver quiénes son los fanáticos religiosos y los falsos profetas ahora, ¿verdad, hermanos? Recontra plop. Así que 8 años más tarde, desde el 2017 hasta el 2024, o 7 años más tarde, nos seguimos sosteniendo en lo que hemos dicho, en que Jesús viene antes del 2031. Aunque a estos pastores les duela, ellos se retuercen, les entra como una rabia cuando les decimos, miren, Jesús viene antes del 2031. Y es que siguen las coincidencias, hermanos, en todo este transcurrir de eventos, porque curiosamente a la par de estas fechas, nosotros vimos lo que ha ocurrido ahora, pero a nivel global. Un intento por meterte una inmundicia dentro de tu cuerpo. No solo a nivel físico, sino también el asunto de tú obedecer una orden que viene de una organización satanista. Lo vemos entonces, es una contaminación, no solo de tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pero también, si se pudiera, se busca contaminar el santuario celestial. Obviamente que Jesús no va a permitir eso, y es que el propio concepto del día de la expiación es la purificación del templo. Y entonces el santuario celestial no puede ser contaminado, pero lo que sí puede hacer Jesús es expulsar de ese santuario a todos los que están contaminados ahora sí para siempre, que ya no pueden ser purificados ni restaurados, pues entonces son echados del templo. Y eso lo vimos ocurrir a partir del 2020. ¿No es curioso, hermanos, que todas estas cosas como que tienen toda una lógica que repercute luego con la ley de Dios? Es tremendo. Miremos entonces, hermanos, cómo fuimos testigos de que el pastor Armando Alducín cumplía en su iglesia todas las regulaciones que impuso la Organización Mundial para el Satanismo. Nosotros lo vimos. Sin embargo, ahora ese hombre se da golpes de pecho diciendo que todo fue de lo peor y que todo fue muy mal hecho. Ah, sí, ¿verdad? Ahora es que lo vienes a decir. Pero el asunto es claro. Las iglesias cristianas, tanto católica como evangélica, jugaron un rol protagonista en ese intento de hacer inmundo a los templos de Dios, que son los cuerpos de los seres humanos. Plop. Ahora de nuevo volvamos a la fecha de 1844 y seguimos viendo interesantes coincidencias, porque nosotros nos preguntamos qué empezó a pasar de parte de los poderes globales cuando se acercaba esta fecha. Y de nuevo volvemos al asunto de que se buscó querer introducir algo inmundo en la casa o templo de Dios, que es el cuerpo humano. Recordemos que fue en 1822 cuando el Papa Pío VII emitió ese decreto que nosotros hoy hemos expuesto como el decreto Consalvi, bajo el cual todos los habitantes de los estados pontificios debían ponerse aquello que ustedes saben en el brazo, ¿verdad? Plop. Sin embargo, hermanos, en 1824 el Papa León XII decretó que no podía ser obligatorio el asunto. ¿Qué pasa? Ahora decía que era voluntario. Y nosotros ya conocemos este lenguaje bifurcado de la serpiente, que así como dice una cosa, dice la otra. Pero un poeta italiano de la época llamado Giuseppe Giovanni Belli decía que todo el asunto era obra de los masones. Plop. ¿De quiénes? De los masones, hermanos. Se parece como lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que cuando se habla de que la masonería es parte de la Iglesia Católica, o tal vez que la Iglesia Católica sea toda una gran masonería, las personas piensan que estamos contando una fábula. Algo así como una pequeña historieta. Es de locos, pero ahí está la historia.
Lo vemos, según este poeta, el bautismo negro que se intentó pasar en aquella época le quitaba la labor que Dios le había encomendado a la madre naturaleza de sanar a un ser humano. Y fuera de eso, decía él, también le quitaba la fortuna de ganarse el paraíso. Y bueno, y ahí sí me parece que como que tiene toda la razón. ¿Y por qué él pensaría eso, verdad? ¿Por qué este poeta italiano pensaría que aquellos que recibían eso en el brazo, inclusive en aquella época de 1822, quedaban despojados de la posibilidad de ganarse el paraíso? Ay, hermanos, es de locos. Yo les doy prueba bíblica y prueba histórica, no como el falso profeta evangélico que no da ni una prueba, ni bíblica ni histórica. Y el tema sigue, porque aquí hay coincidencias bastante curiosas. En 1848, 4 años después del inicio de la purificación del santuario, que fue en 1844, nuevamente otro papa asume el papado, esta vez el Papa Pío IX, y ahora él pues dijo que se iba a hacer la imposición del bautismo negro, muy similar a como ocurrió en el 2020. Entonces este Papa Pío IX dijo que él iba a usar todas sus iglesias esparcidas en su estado pontificio como centros de acopio para distribuir el bautismo negro. Y es que, hermanos, bueno, en ese tiempo solo era un bautismo negro, no el 666, porque hoy en día no solo es un bautismo negro, también es el 666. Pero en aquella época, pues de nuevo en 1848, se pasó el decreto que vimos en el 2020, cuando se dijo que el bautismo negro es para todos, ricos y pobres, niños y ancianos, grandes y pequeños, siervos y libres. Todos debían recibirlo, pero además, también algunos recibían un pequeño dinerillo a cambio de contaminar la casa de Dios. Plop. También lo vimos en el 2020, ¿verdad? Que a las personas les dieron hamburguesas, pizza, gaseosas, cervezas y hasta dinero. Y es una terrible ironía que tú pagues la entrada al infierno. Es como si vendieran el tiquete de entrada al infierno, por llamarlo así, porque el infierno no existe, y tú mismo fueras y compraras el tiquete. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Es como una ironía y una sátira terrible. Como que uno dice, ¿será por eso que al demonio lo llamaron el gran sátiro? Imagínate que tú, pues tal vez engañado o tal vez conscientemente, vayas y compres el tiquete de entrada al infierno. Yo pregunto, ¿cuántas personas en el 2020 también lo hicieron y compraron ese tiquete para salvaguardar sus trabajos, sus propiedades, sus cuentas bancarias y todo para poder obtener una entrada al palco VIP del infierno, por llamarlo infierno, porque el infierno no existe? Entonces el pecador como que decía, bueno, mira, permíteme seguir teniendo mi prosperidad mundana y no me importa nada más. Si tengo que vivir en el infierno eternamente, pues así lo voy a hacer. Resulta que muchas personas están engañadas con este tema del infierno. Muchos cristianos aceptan pecar del